Carlos Saúl Menem. El mejor presidente de la historia argentina, un hombre que genera tanto admiración como rechazo, un hombre que gobernó durante una década y marcó a fuego la historia argentina. Vivimos 3 mundiales, Bush y los Rolling Stones pisaron suelo argentino, llegaron internet y el celular, el peso valía lo mismo que el dólar, se festejaban las privatizaciones y viajar al exterior ya no era un lujo. Pero también fueron años que terminaron con saqueos en la calle y un país al borde del colapso. ¿Fue el gobierno de Menem un buen gobierno o fue una experiencia fallida? ¿Fue un gran salvador o el arquitecto de una crisis que seguimos pagando hasta el día de hoy? En este video te voy a contar las luces y las sombras de la década menemista y vamos a ver si Menem fue o no el mejor presidente que tuvimos los argentinos. Mi nombre es Rosendo Grobo y esto es Saba, análisis bien argentino. Para entender el menemismo, primero hay que volver a 1989, porque lo que encuentra Menem es una Argentina al borde del abismo. La Argentina de la hiperinflación, de los saqueos, de la fragilidad institucional post-dictadura, con una de las peores crisis económicas y sociales de nuestra historia. La vida en ese momento era muy distinta. Imagínate esto, vas al supermercado con una lista de compras, agarras lo que querés y lo pones en el carrito. Pero cuando llegas a la caja, los precios ya subieron. Así se vivía en Argentina en 1989. En mayo la inflación llegó a un récord histórico, del 78% en un solo mes. Y al final del año la inflación acumulada era de más del 3.000. No significaba solamente que la plata no alcanzaba, sino que la plata perdía fugazmente su valor. Y así el sueldo de los argentinos se evaporaba. Por eso empezaron a haber muchos saqueos. Alfonsín había asumido la presidencia en el 83 con la promesa de darle a Argentina estabilidad. Pero la economía fue su talón de Aquiles. Intentó distintas estrategias económicas como el Plan Austral o el Plan Primavera. Muere el peso, nace el Austral. Los agentes Ahorra Grande Aurora Grundig le devolverán los aumentos del primer año. Suscríbase y derrote la inflación. Pero ninguno de esos funcionó. Para 1989, la situación económica era tan insostenible que Alfonsín tuvo que entregar el poder de manera anticipada. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina. En las elecciones ganó Carlito Menem. ¿Quién era Carlos Menem? Un caudillo del interior, de La Rioja, un peronista. Simplemente el peronismo es amigo de los pobres. También hay que decirlo, un hombre de Estado. Ganó con un lema que era revolución productiva y salariazo. Si decía lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. Pero fue tan así, prometió duranos y trajo sandías. Menem era un personaje, digámoslo, particular. Si Alfonsín fue el padre de la nueva democracia, Menem la encarnó en su cuerpo. Patillas largas, abrazos sentidos, programa de televisión, Ferraris. Era un seductor nato, era como el Sandro de la política. Era un cuerpo hecho para la época, hecho para la televisión, hecho para la farándula. Pero también el doble juego, ¿no? Era un líder nato y un gran armador político. En política se puede construir desde el ruido y desde el silencio. Menem fue eso, mucho ruido y muchas nueces. Pero volvamos a ese país de 1989. Cuando Menem asume el poder se encuentra con un país prácticamente arruinado. La deuda externa era altísima, el sistema económico estaba paralizado y las reservas eran muy bajas. Además los saqueos continuaban y la tensión social se iba acumulando. Menem había prometido soluciones que parecían estar en línea con la doctrina peronista. Más empleo, más industria, más poder adquisitivo para los trabajadores. Pero pegó un volantazo y agarró un camino completamente diferente. Abrazó el neoliberalismo y eso significó una serie de reformas claves. Arranquemos por lo bueno. Después del caos económico que fueron los 80, Menem trajo unas reformas que fueron vistas como algo clave. En primera medida, la más importante, gobernó la economía. Eso Menem lo tenía muy claro, porque gobernar el país es gobernar la economía. Y eso hizo. Aplastó la inflación y la constante remarcación de los supermercados. Trajo paz en un momento de caos frenético. De esa manera, Menem logró estabilizar la economía después de un par de años. ¿Cómo lo hizo? Con la convertibilidad que arrancó en 1991. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. En criollo, el 1 a 1 mató la hiper. Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos pudieron planificar sus gastos y ahorrar. El dinero no se iba tan rápido como antes y los precios quedaban más o menos fijos. Además, muchas familias pudieron empezar a darse lujos que antes eran inimaginados. Una televisión más grande, una nueva heladera, crédito hipotecario, un auto más cheto o hasta inclusive viajes al exterior, a Brasil o hasta Disney. Si fuiste de clase media o clase media alta en los 90 y no fuiste a Disney, entonces realmente era de clase media porque parecía que iba todo el mundo. Ahora, lo más importante es que con la estabilización
monetaria, el PBI creció a tasa promedio del 8% entre el 91 y el 95. Eso generó un clima de optimismo y de confianza muy grande. ¿Fue una buena herramienta con el diario El Lunes? Segunda medida, no menos importante. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Así, con ese lema, Menem inició un proceso de privatización de empresas públicas. Un giro de época que parecía que se pedía a grito. Había que modernizar los servicios esenciales y resolver el déficit fiscal. Empresas como Entel, Aerolíneas Argentinas y YPF pasaron a manos privadas. Antes de las privatizaciones, tener una línea telefónica podía demorar hasta años. Tal era el privilegio de tener una línea telefónica que los departamentos se vendían y aclaraban que tenía teléfono, y eso mejoraba el valor de la propiedad. Con la modernización, el servicio se expandió muchísimo, facilitándole el acceso a un montón de personas. Privatización, consumo y democracia. Esos cambios no solo modernizaron sectores clave, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, sino que también abrieron las puertas para la famosa lluvia de inversiones. Argentina estaba con las puertas y con las venas abiertas. Tercer logro, si el mundo soplaba para allá, digamos que Menem nos hizo subirnos ese bondi. Y eso hizo Menem, nos posicionó en el centro del escenario internacional. La política exterior de Menem estuvo enfocada en construir vínculos muy cercanos con las principales potencias del mundo. Y así empezó la famosa relación carnal con los Estados Unidos. Iba a ser así, pero era mucho también. Argentina abrazó al país grande del norte y con acuerdos económicos y comerciales se metió en varios de los foros económicos internacionales. Menem fue uno de los impulsores del Mercosur, un bloque comercial que unificó a Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Este es un acuerdo que sigue vigente hasta el día de hoy. Es verdad que lo arrancó Alfonsín, pero él lo potenció mucho y es uno de los acuerdos comerciales más importantes que tiene Argentina. La política exterior de Menem posicionó a la Argentina como un país confiable, un país moderno y un país que quería estar integrado a los flujos económicos del mundo. ¿Qué se hace con la época? Menem la leyó y la activó. Y si van todos para allá, no me voy a quedar acá de brazos cruzados. Como dijimos, fue una época de cambios profundos que nos hicieron quedar más integrados al mundo. Y había atrás de la agenda de Menem y de su equipo una mirada de modernidad y sobre todo de progreso. Ahora, ¿cuál es la contracara del menemismo? Detrás de todos esos logros que parecen escritos con luces LED, se escondieron consecuencias irreversibles para nuestra sociedad. El modelo económico del neoliberalismo trajo una transformación económica estructural, que si bien estabilizó la economía, también generó efectos adversos en términos sociales. La apertura de las exportaciones y la falta de foco en la industria nacional llevaron a que muchas industrias colapsen. Sectores enteros quedaron afuera de la competencia frente a productos extranjeros más baratos. Esto significó el cierre de miles de pymes y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Así, el desempleo que arrancó con su mandato en el 6%, para 1995 ya era de alrededor del 18%. Muchas familias de clase media se terminaron transformando en los nuevos pobres, enfrentando una precarización laboral sin precedentes. Mientras algunos sectores funcionaban muy bien y mucha gente se enriquecía, eso hizo que la brecha entre los ricos y los pobres aumente considerablemente. Esta economía de consumo benefició de alguna manera a las clases medias y a las clases altas, pero dejó a muchos argentinos excluidos de esa fiesta. Menem tenía ideas interesantes, pero no tenía ningún tipo de respeto por los procedimientos institucionales o por las reglas. Quería hacer todo a fondo y quemar etapas, casi como Milei, ¿no? El mecanismo se repite, como sea, pero esto tiene que salir ya. El resultado, un país tatuado de corrupción y de falta de institucionalidad. Como dijimos, el menemismo estuvo marcado por una serie de escándalos de corrupción. Por ejemplo, Argentina le vendió armas de manera clandestina a Ecuador y a Croacia, dos países que estaban en guerra. El problema es que esto violaba acuerdos internacionales de los cuales nosotros éramos parte. Muchas de las empresas públicas privatizadas se vendieron a precios viles, o sea, a precios muy bajos, y los procesos estuvieron plagados de denuncias de sobornos o de falta de transparencia. Pero esto no fue todo. Acomodó toda la justicia a su favor. Amplió la Corte Suprema de 5 a 9 miembros para asegurarse una mayoría automática. Eso alimentó un prejuicio que sigue hasta el día de hoy, que es que la justicia está al servicio del poder político, porque básicamente debilitó la independencia del poder judicial, y ni hablar del uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia, y sobre todo también la concentración de poder en el presidente, que reduce la calidad democrática en la deliberación en el Congreso. Durante el menemismo ocurrieron dos de los ataques terroristas más graves de la historia argentina: el atentado a la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, y el atentado a la AMIE, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Durante el gobierno de Menem se denunciaron muchísimas irregularidades en las investigaciones. Bueno, como encubrimientos y falta de voluntad política para aclarar los hechos. Todas estas sombras muestran el costo verdadero de muchas reformas. Un modelo económico que dejó a muchos argentinos excluidos, una corrupción que hundió la confianza en las instituciones y heridas en materia de justicia y derechos humanos que al día de hoy siguen abiertas. Menem no está más, pero una parte de la sociedad menemista sigue viva. Estas sombras marcaron a fuego la década de los 90 y sigue siendo una reflexión constante en el presente. Ahora volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué fue, o mejor, qué es el menemismo? Primero, es un silencio incómodo para muchos y segundo, una década irreversible que lo cambió todo. Fue la década clave para la democracia argentina postdictadura. Hubo orden económico, hubo orden militar, hubo orden civil, hubo estabilidad, hubo consumo y eso duró lo que tenía que durar. Por el otro, el lado B, construyó un remedio que fue veneno, una maquinita de producir desigualdad, corrupción y alguna falsa ilusión. ¿Fue un buen gobierno o un mal gobierno? Bueno, ni tanto ni tampoco. Si miramos las luces, Menem hizo algo que parecía imposible. Aplastó la inflación que nos dejaba locos en los 80. La gente pudo ahorrar y hasta cumplir sueños. Pero había un monstruo en el placar. La apertura económica dejó a mucha gente sin trabajo. Las privatizaciones y su política institucional generó un clima de sospecha. Y la corrupción empezó a sonar como algo inevitable en la política. En este sentido nos dejó grabada una canción que se escucha en la calle. En Argentina, el fin justifica los medios. Que salga por izquierda, por derecha, pero que salga como sea. Y si a eso le sumamos los atentados del AMI y la Embajada de Israel, es fácil entender por qué para muchos Menem fue el gran destructor. La respuesta depende de a quién le preguntes. Decime qué opinas de Menem y te digo cómo eres. Para algunos fue una época en donde el país dejó atrás el caos y se subió a esta época de modernidad. El famoso Menem lo hizo. Para otros fue el comienzo de una desigualdad que todavía al día de hoy seguimos pagando. El famoso Menem-Melleta. ¿Y ahora qué hacemos con Menem? Tragar saliva y ser mejores. ¿Cómo? Aprendiendo. En política todo tiene un precio. La convertibilidad fue un remedio y un veneno para la economía. La pregunta es cómo hacemos para gobernar la economía sin cortarnos las piernas. ¿Cómo hacemos para no enamorarnos de algo que nos hace mal? Sin instituciones fuertes no hay democracia que aguante. Para eso es importante correrse de la idea que dice que la política es el arte de lo posible. Sin justicia independiente, sin transparencia, tarde o temprano se corta la luz y nos quedamos a oscuras. El fin, y esto hay que decirlo en esta época más que nunca, no justifica a los medios. Se puede modernizar sin hacer sangrar al otro. Hay que modernizar y privatizar lo que está en manos del Estado y no funciona. Pero hay que hacerlo bien, con bisturí, con la cabeza y con inteligencia. Avanzar como país no debería dejar a nadie afuera. Más que un capítulo cerrado, los 90 sigue siendo un espejo que nos muestra nuestros errores y nuestros aciertos. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Cómo pueden dormir en la misma cama el crecimiento y la justicia social? Son preguntas que el menemismo nos dejó y que todavía estamos intentando responder. Que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.